Hola amigos, sean bienvenidos a La Razón de Ser Villana parte 8. Pónganse cómodos y comencemos. Tal como Kiernan temía, el príncipe había sido atacado, pero afortunadamente no resultó herido. Sin embargo, lo más extraño es que encontraron a los atacantes muertos. Eso significa que el objetivo de ese asalto fue separar a Kiernan del príncipe para que sea tomado como un grave error al abandonar su responsabilidad. Y por ese motivo, el marqués convocó una reunión con suma urgencia, resaltando el incumplimiento del deber del duque al encontrarse ausente ante aquel terrible atentado. Por lo que Kiernan confirmó sus palabras, aceptando su error. Un deleite para el marqués escuchar tal honestidad en sus palabras, considerándolo una prueba suficiente para que deba ser castigado como se merece, sugiriendo que sea destituido del cargo de jefe de los caballeros. Pero para el príncipe eso era demasiado, y el emperador pensaba igual, por lo que su castigo será una semana bajo supervisión, pues no desatendió sus deberes por completo al ordenar al resto de guardias que protegiera al príncipe. Y por supuesto, el marqués no estaba de acuerdo, insinuando sus sospechas de que era extraño que el incidente suceda justo en su ausencia, y el emperador estaba de acuerdo, pues él también tenía sospechas. Solo pasó un día del incidente y él ya se había enterado. Eso sí que era sospechoso, por lo que enviaría a una división especial al marquesado para que lo investigue, dejando furioso al marqués porque su plan se fue abajo. Y así terminó la reunión, pero al salir de la sala no todo estaba bien, pues la visión del emperador comenzó a nublarse poco a poco hasta caer inconsciente. Y el motivo fue asociado al cansancio o exceso de trabajo. Por otro lado, Lesian se había percatado la noche anterior sobre una cicatriz en el mismo lugar donde debería salir la marca de nacimiento, considerándolo un verdadero inconveniente, que terminó contándoselo a Kiernan, hasta que en el camino se encontraron con Dermisil, quien puso rápidamente en alerta a este hombre, pues Dermisil la estaba buscando para contarle lo que había descubierto sobre Nara. Pues resulta que uno de sus subordinados había comprado a Nara y era una historia muy interesante, pues aquel hombre se había topado con una sirvienta muy asustada, que al parecer estaba siendo perseguida por alguien, y debido a eso le propuso un trato. Sin embargo, aquella mujer parecía ser una sirvienta del marqués, pero lo curioso es que llevaba un distintivo del Palacio Imperial. Además de eso, Dermisil recuerda que el marqués conoció a Nara cuando llegó a su tienda, y pocos días después, el conde Secarion vino a comprar a la niña, adoptándola como su hija. Pero eso no es todo, pues Dermisil sospecha que la segunda esposa del marqués no murió de una enfermedad como se especula, sino que fue envenenada. Debido a que apenas Nara fue vendida para vivir como plebeya, la marquesa falleció. Hasta aquí está claro que la sirvienta mató a la esposa del marqués y se robó a la niña. ¿Pero por qué? ¿Acaso la emperatriz consorte, es decir, la verdadera madre de Lesian, podría estar involucrada? Pero si es así, ¿cuál era su objetivo? Al día siguiente, Nara fue a visitar al príncipe para disculparse por lo sucedido en el banquete, pero no es con él con quien debe disculparse, y por eso ella desea pedirle su ayuda para poder hablar con Lesian, motivo por el que ambos fueron citados al palacio y donde ella se disculpó por su comportamiento inmaduro en su cumpleaños. Y por supuesto Lesian aceptó, ya que pronto dejaría el palacio y regresaría a la casa del conde Secarion. Y pese a la rabia que sentía, ella debía aguantar solo un poco más. Él solo debe beber de esa taza y listo, el príncipe cayó en su trampa. Todos estaban preocupados, incluso ella fingía inquietud ante lo sucedido. Aquella noticia llegó rápidamente a los oídos del marqués, quien estaba orgulloso de su preciosa hija. Definitivamente ella no es como el tonto de Bejín o Valdea, pues gracias a ella la familia imperial se encuentra inestable, y ahora será más fácil conseguir el apoyo de esos nobles reservados, para por fin deshacerse de ellos y disfrutar de verlos caer. El plan del marqués fue desde un inicio dejar indicios de la traición del duque, quien no solo abandonó su puesto como escolta, sino que también estuvo presente cuando el príncipe fue envenenado,
y que todo está relacionado con el hecho de que Lesian es actualmente la novia del duque, pero antes tuvo una relación con el príncipe heredero, dejando entrever una oscura traición. Sin embargo, no había pruebas, pero debido a que recibía el apoyo de todos los nobles, a este soldado con mayor rango en este momento tomó la decisión de que por ahora el duque sería encarcelado a falta de pruebas y Lesian terminó privada en la mansión Usernien. Días después, Kiernan fue llamado a un supuesto juicio porque solo estaban presentes sus aliados, en el que estaba dirigido por el marqués, quien ya lo consideraba un criminal, pues contaba con el testimonio de una sirvienta que afirmaba haber envenenado al príncipe por órdenes del duque. Pero, ¿quién le dio el poder de condenarlo? ¿Acaso tienes la autorización del emperador?, le dijo, y por supuesto no lo tenía, por eso no podía matarlo, pero como es un criminal, no puede arriesgarse a una posible fuga, y es por eso que él va a asegurarse de cortarle los tendones de Aquiles, para que no pueda huir. En eso las palabras de su majestad resonó en el aire, deteniendo las acciones del marqués, quien se encontraba sorprendido al notar su presencia. Culpando a Kiernan por haber envenenado al príncipe a través de una sirvienta, a quien le había ordenado ponerle algo sospechoso a la comida. Pero eso le parecía extraño al emperador, pues el envenenamiento fue a través del té, y ahora dice que fue a través de la comida. Además, incluso si fuera cierto, ¿quién le dio la autoridad para castigarlo? ¿O acaso estaba intentando pasar por encima de su majestad? Es como si hubiera tenido la seguridad de que no despertarían. En eso, el marqués se dio cuenta de por qué el duque no había mostrado resistencia. Todos ellos sabían lo que iba a suceder. Por ende, el emperador dio por concluida esa reunión, puesto que no existían cargos reales contra el duque, y para dejar en claro su inocencia, fue el mismo príncipe quien hizo presencia para explicar que gracias al duque, él está vivo. Pues es cierto que le ordenó a una sirvienta ponerle algo en la comida, pero se trataba de un antídoto que había ingerido anticipadamente, porque aquel acto de envenenamiento fue solo una actuación, una treta que habían preparado de antemano, e incluso el desvanecimiento del emperador fue parte de su plan para atrapar al verdadero culpable. Y así se dio la orden de asegurar las puertas para poder dar pase a una última reunión para el marqués. Pero mientras tanto, en un oscuro bosque, recién despertaba después de haber consumido un somnífero, dándose cuenta de que los caballeros de Kiernan habían caído ante un enfrentamiento que había ocurrido antes de que ella despertara. Quería ir por ayuda, pero en eso comenzó a mirar borroso, hasta que todo se nubló y cayó. Por otro lado, la situación del marqués iba deteriorándose cada vez más, pues debido al plan fallido, su alianza con los nobles se rompió por completo. En eso el emperador comenzó exponiendo la situación sobre aquel malvado plan en contra del imperio, pues gracias al duque pudieron darle vuelta a la situación. Después de todo, fue él quien dio con el responsable y le tendió una trampa, quien con sus propias palabras acusó al marqués. Sin embargo, no había pruebas de aquel envenenamiento, pues la que tenía aquellas pruebas era Lesian, pero contaban con otros delitos del cual sí tenían pruebas, y entre ellas están sus reuniones secretas con otros nobles y su reclutamiento de caballeros, que no está mal, pero excederse del límite permitido es un grave delito, ya que ningún noble puede poseer más soldados que la familia imperial, y eso es un claro signo de rebelión en contra de la corona. Además de eso, Kiernan presentaba un testigo para exponer su mayor delito, contándoles lo que había sucedido hace mucho tiempo, cuando él solía trabajar en el establo del palacio, confesando que fue él quien aflojó la rueda del carruaje de la emperatriz, pero ella no estaba sola, llevaba una bebé en brazos y él se la quitó, pero no actuó por voluntad propia. Todo lo que hizo fue bajo las órdenes del marqués. Pero para este hombre acorralado, aquella declaración solo era un testimonio que carece de pruebas fiables. Y tiene mucha razón, no puede condenarlo sin pruebas, aún, puesto que hay una forma de comprobarlo, ya que todos en la familia imperial poseen una marca de nacimiento, y gracias a eso el emperador sabe que su hija no solo está viva, sino que fue criada como su hija, llevando el apellido Usernien. Y es por eso que ella había enviado soldados para que la trajeran, y así todos puedan ver que la señorita Lesian es realmente su hija.
así que al final solo quedaba esperar para poder condenarlo. Pero en eso un caballero entró con mucha prisa para contarle a su majestad lo ocurrido, causando una palidez en su rostro y una expresión de desconcierto ante tal noticia, que llamó la atención de Kiernan, quien intrigado quiso saber qué lo había puesto así, por lo que el caballero le contó lo que había sucedido. Pues él era el encargado de traer a Lesian. Sin embargo, solo encontró una habitación vacía y una nota que los soldados del duque habían dejado, donde hacían mención una emboscada y el lugar donde se dirigían, por lo que fue a buscarlos, pero al llegar solo encontró cuerpos de aquellos soldados que habían sido designados a protegerla, y la señorita Lesian se encuentra como desaparecida. Aquella noticia dejó a Kiernan en un estado de shock. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está Lesian? Preguntas que daban vueltas en su cabeza mientras sus pensamientos se alejaban de la realidad, volviéndose nudos en su mente. Por otro lado, en aquella sala había una persona a la que tal noticia le sentó de maravilla, pues este hombre, lleno de satisfacción y pese a sus planes fallidos, al menos tenía la alegría de haberse deshecho de la hija de esa mujer, e incluso su vida no le importaba si con ello cumplía su venganza. Ver esa expresión de preocupación por alguien de su linaje era tan placentero que sentía rebosar de alegría. Tenía tantos deseos de decirle la verdad, de decirles que él los derrotó, de contarles cómo había comenzado todo. Pero no puede hacerlo. Él no desea que esa niña malcriada sea tratada como una princesa. Ahora solo desea que su preciada hija pueda vivir feliz y en paz. Pronto su padre morirá a manos de los enemigos y por eso desea que ella no busque venganza. Solo le pide que jamás olvide el amor tan grande que le tenía su querido padre. Pero debido al alboroto del palacio, la noticia de lo que estaba sucediendo no tardó en llegar a los oídos de Nara. Los planes del marqués habían fracasado. 3 generaciones de su familia iban a ser destruidas por traición, y el marqués ya no tenía posibilidad de escapar de su trágico final. Nara no entendía por qué eran ellos los castigados, si fueron ellos los culpables de todo. Le arrebataron a su madre y ahora se deshacen de su padre, pensaba mientras poco a poco estaba siendo consumida por la rabia y la tristeza, despertando aquel sentimiento de locura que cada vez más se apoderaban de ella, y aquella lucidez ya no estaba. Solo su deseo de venganza. Si sangre es lo que desean, sangre correrá. Y espero que al final su frustración sea tan grande como la mía, dijo mientras se encaminaba a un cruel destino. ¿Y ahora qué pasará después? Se acerca el gran final, así que suscríbete y activa la campanita para que lo descubramos juntos en un siguiente video. Y además de eso, dale like y comenta si te está gustando esta historia. Un fuerte abrazo virtual y gracias por venir. Bye bye.